¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? ¿Alguien levantó la mano? No sé si quería hacer alguna pregunta. Esperar un momentito y ya comenzamos. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Bueno, entonces si no fuera así, les pediría que por favor tuvieran ya todos en su escritorio la Constitución Política de la República de Guatemala, que con este punto nos va a servir. Entonces necesitaría que por favor tuvieran la Constitución Política de la República de Guatemala. Aprovechando también, quiero pedirles que lean el Código Tributario hasta el artículo 121, creo que es, y por favor, que lo tengan listo para poder platicar del Código Tributario el día jueves. Y así que ustedes vayan formulando las preguntas que estas leyes les va dando duda. Entonces, si ya no fuera aquí hay Vivian Saraí García, están transcribiendo todo y Sofía Ronquillo también. Entonces creo que aquí ya no va a haber necesidad que yo les dé documentos porque ya están transcribiendo las clases. Entonces, Perdónale que yo no sé por qué se activa eso de la nada, pero lo voy a desactivar, perdón. pues no de la nada, porque ustedes lo activan, porque no pasan con todos. Y no todos lo activaron. Bueno, entonces vamos a ingresar aquí. Bueno, entonces antes que nada les pediría que por favor todos pongámonos para tomar la fotografía que nos obliga la coordinación, todos por favor con su cámara para poder tomar la fotografía. Vamos a tomarlas todos si son tan amables. Pero quiero ver, sí, está bien. Ya. Entonces hoy vamos a comenzar el punto número 2. Si son tan amables, quiten ya los que quieran quitar la cámara, porque miro que hay gente que está en vehículo y otros en moto y ya estuvo, ya tomé la fotografía, si son tan amables. Entonces, hoy vamos a comenzar el punto número 2. El punto número 2 que se refiere vamos a ver aquí, que se refiere a los principios fundamentales del derecho tributario. Esos principios fundamentales del derecho tributario va a ser principio de legalidad, principio de capacidad de pago, principio de igualdad, principio de proporcionalidad y el análisis de dichos principios en la Constitución Política de la República de Guatemala. Por eso precisamente es que les estoy pidiendo que tengan a la mano la Constitución Política de la República de Guatemala, porque aquí yo les preguntaría, ¿y de dónde vamos a sacar los principios fundamentales? Y yo les diría que los principios fundamentales, lógicamente, los vamos a ir leyendo en la Constitución Política de la República de Guatemala. Por eso es importante que tengamos esa ley y que lógicamente cada artículo que nosotros vamos leyendo, ustedes lo subrayen con lápiz, pues de la manera en que ustedes quieran subrayar. Lo único es que en el momento en que lo busquen, que lo tengan. Entonces vamos a hablar de, como les repetí, de los principios fundamentales del derecho tributario. Antes de comenzar a hablar de estos principios fundamentales, vamos a ir haciendo un análisis de qué son los principios constitucionales del derecho tributario.
Los principios constitucionales dan el marco y la atmósfera jurídica en donde deben de convivir las diversas normas jurídicas. Siempre yo les digo que el derecho penal está fundamentalmente basado en principios constitucionales. Pues lógicamente el derecho tributario exactamente igual. Está basado en principios constitucionales que hay que observar y respetar para que lógicamente no vayan a declarar de inconstitucionalidades las leyes, porque estos principios están para cumplirse y para que cuando se emita la ley se tomen en cuenta. Entonces, es importante, como les digo, el tomar en cuenta los principios constitucionales del derecho tributario. Estos principios nos dan el marco y la atmósfera jurídica en donde deben de convivir las diversas normas jurídicas. Son elementos básicos del ordenamiento financiero y los ejes sobre los que se asientan los distintos institutos financieros. Los principios constitucionales tributarios y los principios constitucionales en general son los que nos sirven para delimitar las obligaciones de los ciudadanos, pero al mismo tiempo para, para también delimitar las obligaciones del Estado. ¿Por qué? Porque los principios constitucionales lo que evitan son los abusos del Estado. O sea, lógicamente, todas las leyes deben de tomar en cuenta estos principios fundamentales. Y lógicamente, el de legalidad es un principio que vamos a ver que es completamente importante. Aquí tenemos que tomar en cuenta nosotros lo que dice Fernando Sáenz de Bujanda. Él decía, permítanme, solo voy a tomar agua. Él decía que un sistema tributario, en efecto, solo es racional si es justo, decía él. Y lógicamente tenemos que, también expresaba él, cuándo es justo. Y él decía, puede ser justo si se adecua a las normas fundamentales y primarias del ordenamiento positivo que están contenidas en el texto constitucional y a los principios generales del derecho. Eso es lo que decía él al respecto y que nosotros lógicamente debemos de tomar en cuenta. Es importante que nosotros tomemos en cuenta lo expresado por Sáenz de Buganda. Vamos a comenzar nosotros con el principio fundamental. No es que los otros no sean importantes, no, es que este es fundamental. Este principio nosotros lo conocemos con el nombre de principio de legalidad, pero también hay que considerar, que otras leyes y otros tratadistas lo conocen con el nombre de principio de reserva de ley. Entonces, cuando ustedes miren en algún libro que habla del principio de reserva de ley, de lo que está hablando ese principio es del principio de legalidad. ¿Cómo lo vamos a encontrar nosotros en nuestra Constitución? Con el principio de legalidad. Si ustedes se recuerdan, la semana pasada nosotros nos quedó aquí porque aquí vi yo que tenían que leer el artículo 239 de la Constitución. Entonces, lógicamente, nosotros lo conocemos con el nombre de principio de legalidad. ¿Cuál es el principio de legalidad? Es la sumisión del Estado. ¿Ante qué? Ante la ley en materia tributaria. Y aquí es importante que ustedes observen hasta dónde llega este principio o cuál es la pretensión que tiene este principio. Y la pretensión que tiene este principio, vamos a volver a poner esto aquí, la pretensión que tiene este principio
es que el Estado no pueda cobrar impuestos si la ley, si la ley no lo faculta. Por consiguiente, dice, el Estado solo puede cobrar si la ley lo faculta. Por consiguiente, el Estado no puede cobrar tributos que no estén basados en ley. Y yo no sé si ustedes han observado, pero todos los tributos nuestros son una ley. Y la ley, ¿quién la crea? El Congreso de la República. Entonces, este principio lo que quiere evitar son las arbitrariedades del Estado. Ya se imaginan ustedes, cada vez que el Estado tenga problemas económicos, lo primero que piensa es en crear más impuestos y no lo hace porque muchas veces el Congreso de la República no lo permite. Pero si esta no fuera como una llave que tendría que pasar, el Estado abusaría. Entonces, no puede exigirse un tributo si no está fundamentado en una ley que demuestre no solo su existencia, sino el deber del contribuyente de cumplirlo y el Estado de exigirlo. Muchos autores dicen que este principio de legalidad es un principio de juridicidad. Y aquí la primera pregunta que tenemos es, ¿y eso qué es? ¿Cómo debemos de entender nosotros que es un principio de juridicidad? Esto quiere decir que debe de existir una norma jurídica previa que contenga determinado tributo. Este principio significa que no puede haber tributo sin previa ley que lo establezca. Y se apoya en la máxima romana nullum tributum sine lege, que significa que los tributos se deben establecer por medio de leyes, tanto desde el punto de vista material como desde el punto de vista formal, es decir, por medio de disposiciones de carácter general, abstractos, impersonales y emanadas por el Poder Legislativo. Este último pedacito es clarísimo y nosotros lo tenemos que tener bien definido. Dice, es decir, por medio de disposiciones, ustedes miran que las leyes que contienen impuestos son generales, son abstractas, son impersonales y están emanadas del Poder Legislativo. Este principio de legalidad es una garantía constitucional. ¿De quién? Del derecho tributario, en cuya virtud se requiere que todo tributo sea sancionado por una ley, entendida la ley como la disposición que emana del órgano constitucional que tiene la potestad legislativa conforme a lo establecido en la Constitución para la sanción de las leyes y que contienen una norma jurídica. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué órgano legislativo tiene esa disposición? Esa potestad legislativa conforme a la Constitución para la sanción de las leyes y que contienen una norma jurídica. ¿Cuál será? ¿El órgano constitucional? A ver, a ver, a ver. Díganme. El Congreso de la República. Correcto, el Congreso de la República, que es el organismo legislativo. ¿Y qué hace el organismo legislativo de conformidad con la ley? Hacer las leyes. Y hay un capítulo en la Constitución que dice sanción y formación de ley. Y sobre esa base, el Congreso tiene que hacer lo que la Constitución le dice. Este principio tiene su fundamento en la necesidad de proteger a los contribuyentes en su derecho de propiedad, porque los tributos restringen ese derecho, ya que en su virtud se sustrae a favor del Estado algo del patrimonio de los particulares. Este es un principio que se ha convertido en algo natural, en una democracia interna
Y para eso tenemos a Neumarch, que lo señala en un libro que se llama Los principios de la imposición. Aquí vamos a tomar también lo que dice un autor argentino moderno que se llama José Osvaldo Cajas. Y cuando él está haciendo un análisis de lo que es este principio de reserva de ley en la Argentina, él dice, para la doctrina jurídica argentina, identifica bajo la denominación del principio de legalidad tributaria un aforismo latino. ¿Y cuál es ese aforismo latino? Nullum tributo sine lege, que quiere decir que nulo es el tributo que no está contenido en una ley. Nuestras obligaciones tributarias tienen una limitación general. ¿Y cuál es esa limitación general? La Constitución Política de la República de Guatemala. Y dos disposiciones que limitan la tributación de los ciudadanos. Y uno de esos es el principio de legalidad. ¿Y cuál es eso? Que solo el Congreso puede decretar tributos. Y por otra parte, el principio de equidad y justicia tributaria. Para los efectos de la aplicación de los tributos, cualquier disposición tributaria debe satisfacer el requisito de que el tributo sea ecuánime y justo, bajo el principio de legalidad que nos ordena que todo impuesto, arbitrio y contribución especial va a estar contenido en una ley. Y a eso se le agrega las bases de la recaudación. Para los que leyeron el 239 que yo les dejé, saben que ahí están las bases de la recaudación que deben de contener todas las leyes. Y regularmente las bases de la recaudación en todo el mundo están compuestas por sujeto pasivo, sujeto activo, periodo impositivo, infracciones y sanciones, hecho generador y objeto del impuesto. O sea, esos son como los requisitos que toda ley debe tener y que lógicamente el legislador le debe de hacer un checklist de lo contenido en el artículo 239 de nuestra Constitución. Todo eso debe de estar contenido en la ley. ¿Y cuál es todo eso? Sujeto pasivo, periodo impositivo, infracciones y sanciones, hecho generador, objeto del impuesto, etc. Nosotros podemos ver este principio de legalidad desde dos aristas o desde dos parámetros, si ustedes lo quieren ver así. ¿Y cuáles son esos aristas o cuáles son esos parámetros? En primer lugar, la reserva de ley. Y en segundo lugar, la preferencia de ley. Estas son las dos partes que tiene este principio. Reserva de ley y preferencia de ley. El principio de reserva de ley, esto quiere decir que el principio de legalidad no solo se refiere a que el tributo debe de estar establecido en la ley, así como las bases de la recaudación. Por otro lado, el principio de legalidad tiene la reserva de ley y la preferencia de ley, que establece que ninguna disposición inferior a la Constitución puede disminuir los derechos que ahí están contenidos. O sea, la Constitución es la guía de cómo debe de estar contenida la ley. Es básicamente que solamente el Congreso de la República puede determinar impuestos. Por tanto, no pueden cobrar impuestos, arbitrios y contribuciones especiales sin una ley anterior que así lo decrete. Y esa ley anterior, ¿quién la tuvo que haber emitido? El Congreso de la República. ¿A través de qué? Del debido proceso. ¿Y cuál es ese debido proceso? Sanción y formación de ley que está contenida en nuestra Constitución.
Aquí es importante determinar que se toma en cuenta en este principio una doctrina desarrollada por el principio de legalidad. En nuestra Constitución hay límites en concordancia con los principios constitucionales que tiene el legislador para establecer impuestos. Además, establece que solo el Congreso puede establecer las bases de la recaudación. Por la naturaleza misma, este principio, ¿qué implica? Que los impuestos deben de ser creados por ley y la ley debe de establecer clara y expresamente las bases de la recaudación. Caso contrario, puede ser atacado de inconstitucionalidad. Yo hoy por hoy no sé cómo la ley del impuesto único sobre inmuebles todavía lo cobran las municipalidades. ¿Por qué? Porque cuando ustedes la leen se van a dar cuenta que las bases de la recaudación no están claras. El hecho generador hay que buscarlo cuando debería de ser hecho generador. Los sujetos pasivos hay que interpretarlos, porque tampoco hay un capítulo especial. Pero lógicamente, yo creo que aquí ha valido más que las municipalidades, lógicamente, viven de ese impuesto. Y si no, nunca llegaría el desarrollo a las comunidades. Pero ya lo van a leer ustedes y se van a dar cuenta que lo que yo les estoy diciendo es cierto. Luego tenemos el principio de preferencia de ley. Cualquier disposición que contrarie las disposiciones contenidas en la ley es nula ipso iure. Ninguna ley puede contener situaciones menores a los que dice la Constitución Política de la República de Guatemala. El principio de legalidad se refiere a una voz romana. ¿Y cuál es esa voz romana? Nullum tributum sine lege. ¿Qué quiere decir? Que nulo es el tributo que no esté contenido en una ley. Nulo es el tributo que no esté contenido en una ley. Este principio, ¿qué nos dice? Que el Congreso de la República tiene la facultad exclusiva de decretar impuestos arbitrios de conformidad con las necesidades del Estado. Y aquí es importante que nosotros miremos el artículo 171 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Vamos a ver qué dice el artículo 171. El artículo 171 en nuestra Constitución dice otras atribuciones del Congreso de la República. ¿Cuál es la que nos interesa a nosotros? La A, decretar, reformar y derogar las leyes. Eso es el artículo que nos dice. Por eso es que el Congreso de la República decreta, reforma y deroga las leyes. ¿Por qué? Porque es un mandato constitucional. No hace referencia directa a los tributos, sino solamente menciona individualmente. Individualmente, que se refiere a impuestos, arbitrios y contribuciones especiales, considerando que el tributo es el género y los impuestos y los arbitrios son la especie. Tenemos que considerar que el arbitrio es un tributo destinado a las municipalidades. Prácticamente los impuestos, los impuestos los cobra la Superintendencia de Administración Tributaria, pero hay una excepción. ¿Y cuál es esa excepción, si ustedes se dan cuenta? ¿Cuál es esa excepción? Que el impuesto único sobre inmuebles, solo un impuesto, es cobrado por las municipalidades. Solo uno. Los demás son cobrados por la Superintendencia de Administración Tributaria. Pero los arbitrios
Las contribuciones especiales, ¿por quién son cobradas? Por las municipalidades. Esos son los tributos de las municipalidades, los arbitrios. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Entonces, si no hay ninguna pregunta, vamos a pasar a otro principio, que es el principio de capacidad de pago. Y aquí es importante que nosotros tomemos en cuenta esto que dice que pocas figuras de la hacienda pública han sido tratadas con tanta importancia y diversas opiniones, como la aptitud de las personas para pagar impuestos. Y esa aptitud de las personas para pagar impuestos es lo que se llama capacidad contributiva. Quiere decir, cada quien la paga como la puede pagar. Y que ahora constituye un principio legitimador en el establecimiento de los tributos. El principio de capacidad de pago en otras legislaciones y otros autores que han estudiado este principio se ponen de acuerdo y lo llaman capacidad contributiva. ¿Cómo lo llamamos nosotros? Nosotros lo llamamos capacidad de pago. ¿Por qué lo llamamos capacidad de pago? Porque así está contenida en nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Nosotros lógicamente nosotros no la llamamos capacidad contributiva, sino la llamamos capacidad de pago. ¿Y en dónde está nuestra Constitución? En el artículo 243 de la Constitución. ¿Dónde están los antecedentes de este principio? Los antecedentes de este principio se encuentran en la Declaración Francesa, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y que tuvo su escenario fundamental en Francia en el año de 1789. ¿Y qué fue lo que pasó en Francia? Para poner como los antecedentes de lo que sucedió. Si ustedes han ido a Europa, saben que ahí está Versalles, y esa Versalles era la casa del rey de Francia. ¿Y cuál era el rey de Francia? Luis XVI. Los asesores de la corona, es lo que señalan los libros de historia, hicieron del conocimiento de Luis XVI que estaba totalmente quebrado. ¿Qué quiere decir eso? Que estaba quebrado, así lo dice el libro, que no tenía dinero. Y cuando le dijeron a él que no tenía dinero, él contestó que eso era completamente imposible, que la corona francesa se declarara en quiebra. Por lo tanto, ordenó que se impusieran los impuestos al pueblo francés. Y ahí, lógicamente, es donde de esa necesidad de quiebra es que en Francia aparecieron los impuestos. Y aquí, ¿qué fue lo que motivó realmente la revolución? Que los nobles dijeron también que estaban quebrados. Los burgueses se negaron a pagar más de lo que debían de pagar, y por eso se inicia la revolución. ¿Para qué? Para revocar al rey Luis XVI. Lógicamente, esa fue una revolución fracasada, porque era una revolución dictatorial y tiránica, que todos sabían que no iba a funcionar. Pero de esa revolución fracasada nacen dos sistemas occidentales. ¿Cuáles son esos dos sistemas occidentales? El americano y el francés. Aquí es importante que ustedes pongan atención en esto, porque Pérez Ayala, que es un doctrinario citado por Héctor Villegas, dice que el principio de capacidad de pago o capacidad contributiva es un principio que pocos se atreven a negar, pero hace una observación y él dice
y que sin embargo cada cual entiende y aplica en forma diferente. Este principio para Fernando Sáenz de Buganda, ¿qué supone? Supone en el sujeto tributario la titularidad de un patrimonio o de una renta, aptos en cantidad y calidad para hacer frente al pago de un impuesto una vez cubiertos los gastos vitales e ineludibles del sujeto. Póngale mucha atención a lo que dijo Sáenz de Buganda porque esto nos da una explicación y nos da una visión más amplia. Dice la titularidad de un patrimonio. ¿En qué impuesto nosotros miramos titularidad de patrimonio? Pues la miramos en la ley del impuesto único sobre inmuebles. ¿Y cuál es el patrimonio que nosotros miramos ahí? Los inmuebles. Díganme qué otra ley nos manifiesta la titularidad de un patrimonio. El impuesto de circulación de vehículos. ¿Por qué? Porque si yo tengo vehículo, el vehículo es mi patrimonio. Luego hablamos de renta. ¿Qué ley tiene una renta? Tiene muchas, pero digamos la más importante, el del impuesto sobre la renta. Y ambos, el patrimonio y la renta, deben de ser aptos en cantidad y calidad. ¿Para qué? Para hacer frente al pago de un impuesto, una vez cubiertos los gastos vitales e ineludibles del sujeto. Y eso nosotros lo vemos bien claro en la ley del impuesto sobre la renta. Y cuando hablamos del régimen de asalariados, cuando miramos a una persona que tiene un sueldo y que lógicamente tiene que pagar impuestos una vez restados los gastos vitales, pero para los gastos vitales da una cantidad determinada. Y lógicamente esos gastos vitales para poder vivir son ineludibles para el sujeto. Que creo que la ley se ha quedado chiquita, porque ahora 25,000 quetzales para una familia pagando una casa, creo que es completamente pequeña esa cantidad. Entonces, ¿qué debemos de entender nosotros por el principio de capacidad de pago o capacidad tributaria? La capacidad que tiene la persona de soportar el peso de los impuestos, aunque se vea afectada la satisfacción de sus necesidades esenciales o las de su grupo familiar. Y aquí tenemos que tener nosotros claramente que los impuestos se pagan del dinero que la persona produce. Por ejemplo, si ustedes tienen un bien inmueble que es suyo, que les ha costado comprarlo, tienen que pagar IVA si lo alquilan y tienen que pagar impuestos sobre la renta. ¿Y qué quiere decir eso? Que la persona está soportando el peso de los impuestos. ¿Y con qué está soportando el peso de los impuestos? Con su patrimonio. Aquí es importante que nosotros pongamos lo que dice García Belsunce. García Belsunce es un magistrado argentino, se llama Horacio García Belsunce. Este apellido es conocido porque creo que hay una película en Netflix que trata el asesinato en un condominio de la Argentina de la hija de él, García Belsunce. Este principio, decía él, consiste en la diferencia entre la renta bruta del contribuyente y la suma que resulta de accionar a las erogaciones indispensables para su consumo, un adecuado porcentaje de ahorro y capitalización. Cuando ustedes estén oyendo en la ley del impuesto sobre la renta, renta bruta, no vayan a pensar que es una renta que no piensa. Si es una renta a la cual no se le ha quitado absolutamente nada. Y recuerden que ustedes como asalariados, tienen que pagar X, tienen que pagar el régimen, digamos, la jubilación del Estado y todas esas situaciones,
pero en la renta bruta no les han quitado absolutamente nada. Pero él va mucho más ahí. Está hablando en consumo, en ahorro y en capitalización. Hoy por hoy eso se ha ido. El porcentaje de ahorro y capitalización ha muerto. O sea, la gente ya no tiene para ahorrar. Este principio puede, o sea, no la gente, todos no tenemos para ahorrar. Este principio puede establecerse a través de los impuestos directos. ¿Cuáles son los impuestos directos? Impuestos directos es impuesto único sobre inmuebles, el impuesto sobre la renta, el impuesto de circulación de vehículos. ¿Cuáles son los impuestos indirectos? El IVA. En el IVA no se entra a considerar si el afectado está en capacidad de pagar o no pagar impuestos. Y yo siempre les pongo este ejemplo. Ubíquense ustedes en un supermercado cualquiera de estos que hay tantos en Guatemala. Y resulta que en la fila 1, en la caja 1, está el gerente de una empresa transnacional. Y en la fila 5 está una persona que ha sido desempleada. Pero los dos llevan en la mano 1 litro de leche. Los dos van a pagar el mismo impuesto. ¿Por qué? Porque en ese impuesto indirecto no se considera si el afectado está en la capacidad de pagar o no impuestos. ¿Por qué? Porque el fisco no conoce a la persona que va a pagar ahí. O sea, no lo conoce, no tiene sus datos para ese impuesto. En cambio, por ejemplo, en el impuesto de circulación de vehículos, sí sabe si, porque el gerente ha de tener un carro último modelo, sí sabe que tiene un Mazda, que tiene un Toyota, que es último modelo. Y como también sabe que ese pobre desempleado tiene un vehículo que es modelo 2000, que a saber cómo le va a ir con el etanol ahora, ¿no? O sea, la capacidad de pago es la actitud económica de la persona para contribuir con el gasto público. Lo anterior significa claramente que el sistema tributario debe de ser justo y equitativo. Y para ello, lógicamente, tiene que atender la capacidad de pago o la capacidad contributiva. Voy a parar un momentito, voy a ingresar aquí. Bueno, vamos a seguir. Aquí se debe analizar el impuesto y el sistema. En el sistema están inmersos todos los impuestos y a partir de ellos se deben de medir si es justo y equitativo desde una perspectiva ciudadana. Aquí, si ustedes miran, hoy por hoy hay un impuesto que ya está derogado, que por años existió, pero hoy lo consideraron que no era justo ni equitativo. ¿Cuál es ese impuesto? A ver, que acaba de derogar el Congreso de la República y que tuvieron grandes discusiones en el Congreso de la República. ¿Cuál es? El de herencias y donaciones. Exactamente, herencias, legados y donaciones. Así es, correctamente. Y recuerden que esa ley ya solo tenía lo que era por causa de muerte, que eran herencias, legados o donaciones. ¿Por qué? Porque el IVA ya tenía las donaciones entre vivos. Entonces, ahí hubo esa consideración, hubo esa discusión, si ese impuesto era justo y equitativo desde una perspectiva ciudadana. ¿Y qué consideró el Congreso? Que había que eliminar. Ahora hay un impuesto que se está discutiendo también, que hacen las mismas consideraciones. ¿Cuál es ese impuesto que se está discutiendo? Creo que ya va en segunda lectura. ¿Cuál es? El impuesto único sobre inmuebles. O sea, se está considerando también eliminar ese impuesto. Porque hay muchas consideraciones. Y si ustedes se ponen a pensar que una persona, producto de su trabajo, compró una casa, y esa casa es su único bien, y luego ya no va a ser activamente productiva, sino va a ser jubilada, pero el impuesto lo tiene que seguir pagando.
Y vaya si la MUNI no le pone el dedo y hace avalúos, ahora hace avalúos con clones. Entonces, lógicamente hay problema y eso es lo que está ahorita viendo el Congreso de la República. Este impuesto todavía no está expulsado de las leyes nacionales, pero está en camino de serlo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, estaremos pendientes. Lógicamente, se debe establecer un impuesto solamente a los que tienen capacidad de pago, porque ahí no se viola el principio de legalidad. ¿Por qué? Porque es una excepción al principio de generalidad. Y aquí yo le decía, se debe analizar el impuesto y el sistema tributario. En el sistema tributario que están incluidos todos los impuestos y a partir de ellos se debe medir si es justo y equitativo desde la perspectiva ciudadana. No se puede evaluar un impuesto respecto a su cantidad de forma aislada, tiene que ser de acuerdo a la capacidad de sus individuos. Y peor momentos como estos en donde la capacidad está completamente reducida. La actitud de contribuir al gasto público se puede determinar, dicen muchos autores. ¿Y cómo se puede determinar? Por medio de reveladores de la capacidad contributiva. ¿Y cuál es el primer revelador? Que encuentran los activos. ¿Y cómo consideran a los activos? Como un revelador indirecto. ¿Y cuál es el ejemplo que tenemos en Guatemala? El YUSI. ¿Cuál es el YUSI? El impuesto único sobre inmuebles. Y aquí se puede dar el problema de que se puedan tener activos como un edificio o una casa, pero tenerla hipotecada. Y deber grandes cantidades de dinero mayores, posiblemente a todos los activos. Pero a pesar de que hay una hipoteca que se debe dinero, es un revelador de la capacidad contributiva. Pero eso no es tan cierto, pues. Luego tenemos otro revelador de capacidad contributiva y son los ingresos. A los ingresos los consideran como un revelador indirecto. Y el ejemplo en Guatemala lo tenemos en el impuesto sobre la renta. De igual forma, usted puede tener más gastos que ingresos. Otro revelador es el consumo. Y el ejemplo en Guatemala es ese impuesto indirecto que se llama impuesto al valor agregado. Y se podrá dar el caso que se gaste, pero que el dinero sea ajeno. Luego tenemos las utilidades, que es un revelador directo, y el patrimonio neto, que también es un revelador directo. Aquí vamos a tomar en cuenta lo que dice un clásico del derecho tributario, que yo no sé si ustedes lo han oído mencionar, pero se llama Alberto Tarsitano. ¿Qué dice Alberto Tarsitano? Él lo define como una aptitud del contribuyente para ser sujeto pasivo de las obligaciones tributarias. Aptitud que viene establecida con la presencia de hechos reveladores de riqueza, que ya los vimos nosotros. Y ese revelador de riqueza es mi capacidad económica, que luego de ser sometida a la valorización, deben de ser tomados en cuenta del legislador y conciliados con fines de naturaleza política, social y económica, y son elevados al rango de categoría imponible. Ese es el principio de capacidad de pago. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Continuamos con nuestro otro principio, que es el principio de igualdad. Este principio surge de un precepto constitucional que señala que todos los habitantes son iguales ante la ley
y que la igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas. Todos los ciudadanos deben de colocarse ante el fisco en igualdad de condiciones. ¿Para qué? Para evitar arbitrariedades. Si dos personas están en igualdad de condiciones, deben de ser tratadas de igual manera. Pero esto no significa que paguen lo mismo. ¿Por qué? Porque ahí ya tendrá que hacerse un análisis de la capacidad de pago. Dicen muchos autores que este principio no se refiere a igualdad numérica, porque si se refiriera a igualdad numérica, se cometerían mayores injusticias, sino que este se refiere a la necesidad de asegurar el mismo tratamiento a quienes están en análogas situaciones, con exclusión de todo distingo, arbitrario, injusto u hostil contra determinadas personas o categorías de personas. Y aquí hay que tomar en cuenta lo que dice un libro clásico de clásicos, y yo les digo, si ustedes en algún momento lo pueden leer, léanlo. 4 tomos creo que tiene, pero hay un libro que es resumido, que lo hizo Adam Smith, y ese libro se llama La riqueza de las naciones. Y se van a dar cuenta ustedes que estos clásicos ya reflexionaban hace 1000 años sobre la idea de que los súbditos debían contribuir con el Estado en proporción a sus respectivas capacidades. Lógicamente, esto significaba imponer la misma contribución a quienes están en desigualdad económica, porque es tan injusto como quienes tengan iguales medios que sean grabados en forma diferente. Para Giuliani von Rush, vuelve a repetir que el principio de igualdad es inseparable de la concepción democrática del Estado. Y recibió su primera formulación legal en el derecho público y surgió de la Revolución Francesa, por oposición al régimen de privilegios de la época precedente. El principio de igualdad es un principio importante y poderoso, porque sí se tiene que tratar de forma igual a los iguales. El legislador podría abusar de dicha categorización, lo cual es sumamente peligroso. Para realizar las mismas deben de ser razonables y objetivas. Este principio exige que situaciones económicamente iguales sean tratadas de la misma manera, es decir, haciendo referencia a la capacidad económica. En conclusión, a iguales supuestos de hecho se les debe aplicar consecuencias jurídicas iguales, atendiendo a la razonabilidad y objetividad. El principio de igualdad es uno de los principios constitutivos y esenciales del sistema jurídico. Ahora vamos a ver otro principio que está muy de la mano con la capacidad de pago, muy de la mano con la igualdad, y que se llama principio de generalidad. Este principio, tal como lo señala Héctor Villegas en su libro Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Derecho Tributario, alude al carácter extensivo de la tributación y significa que una persona física o ideal se halla en las condiciones que marca la ley. La aparición del deber de contribuir, esto
este deber debe de ser cumplido cualquiera que sea el carácter del sujeto, categoría social, sexo, nacionalidad, edad o estructura. Este principio se refiere más a un aspecto negativo que un aspecto positivo. No se trata de que todos deban de pagar impuestos según la generalidad, sino que nadie debe de ser eximido por privilegios personales de clase, linaje o casta. Y pongamos un ejemplo. Resulta que un hombre y una mujer, ambos tienen un bien inmueble en el mismo departamento con un avalúo exactamente igual, porque es una casa en condominio. Pero resulta que la ley está hecha que las mujeres no van a pagar impuestos. Eso no es posible. ¿Por qué? Porque va a ser eximido por privilegios personales. ¿Y cuál es el privilegio personal? Que es mujer. Eso no puede darse. Entendiéndose que el gravamen se debe establecer en tal forma que cualquier persona cuya situación coincida con la señalada en el hecho generador del tributo debe quedar sujeta a él. Y aquí lo tenemos fácil en el impuesto único sobre inmuebles. ¿Qué dice el impuesto único sobre inmuebles? Que todo propietario, poseedor o poseedor de un bien inmueble tiene que pagar impuestos. Entonces aquí no podemos sacar a las mujeres porque nosotros queremos o porque el legislador así lo quiere. Los límites de la generalidad, ¿cuáles son? Como todo en la vida tiene límites. Son las exenciones y los beneficios tributarios. Y ustedes miran que todas las leyes tributarias, ¿qué es lo que tienen? Toditas las leyes tributarias, lógicamente, lo que tienen, ¿qué es? Lo que tienen son exenciones y beneficios tributarios, que ya van eliminándose, pero que al principio así lo tenían. Conforme a las cuales ciertas personas no tributan o tributan menos, pese a configurarse el hecho imponible. Las excepciones y beneficios tienen un carácter excepcional y se fundan en razones económicas, sociales o políticas, pero nunca en privilegios. Por ejemplo, la Universidad de San Carlos de Guatemala está en todas las excepciones. Todos los ciudadanos estamos llamados al sostenimiento de las cargas públicas. Este principio obliga a que no hayan discriminaciones arbitrarias a la hora de imponer tributos y que paguen todos los comprendidos en las mismas circunstancias. No significa que todas las personas deban de pagar impuestos, ni todos en la misma proporción. Pero aquí está la respuesta. Pero sí que todos los que están comprendidos en los supuestos de las normas tributarias soporten la carga sin excepción injusta. Hay excepciones y rebajas, pero lógicamente por motivos fundados. Eso sí se puede dar. Las personas sin capacidad contributiva no deben de pagar impuestos. Y quien tienen más capacidad contributiva debe de pagar más. Estando aquí muy relacionados con dos principios fundamentales, como les dije, que el principio de generalidad tiene que conjugarse, tiene que estar de acuerdo, tiene que establecerse a los principios de igualdad y de progresividad. ¿Qué es lo que nos dicen nuestras leyes tributarias? ¿Qué es lo que nos dice la Constitución? Que el sistema tributario, dice la Constitución, debe de ser justo y equitativo. Pero lógicamente, para poder aplicar
la justicia y la equidad, se debe inspirar en principios fundamentales. ¿Y cuáles son esos principios fundamentales? Legalidad, generalidad, capacidad económica o capacidad contributiva, igualdad y probidad. Entonces, viendo este panorama, nosotros podemos llegar a una conclusión. ¿Y cuál es esa conclusión? Esa conclusión es que el principio de generalidad ordena que todos los contribuyentes que de conformidad con la ley están obligados a pagar impuestos, deben de pagar para evitar que hayan sectores privilegiados que no paguen impuestos. Póngale atención a esto y denme un minuto, solo voy a conectar la computadora, por favor. Bueno, ya, muchas gracias. Entonces, viendo esto, lo vamos a repetir para que lo tengan claramente establecido. Aquí podemos concluir que este principio ordena que todos los contribuyentes que de conformidad con la ley están obligados a pagar impuestos, los deben de pagar para evitar que haya sectores privilegiados que no paguen impuestos. Y aquí hay digamos, hay algo que tenemos que ponerle atención y lo dice Martín Querat, que hace un estudio actual de lo que es el principio de generalidad. ¿Y qué dice Martín Querat? Él dice cosas muy importantes, pero cuando analiza este aspecto dice que el principio de generalidad constituye un requerimiento directo. ¿A quién constituye ese requerimiento directo? Al legislador. ¿Para qué? Para que cumpla con una exigencia de tipificar como hecho imponible. ¿Qué quiere decir esto? Eso quiere decir que la ley debe de decir cuál es el hecho imponible. Y, por ejemplo, así como ese término tipificar es penalista, pero él también estudia penal, entonces por eso puso tipificar. Pero ¿qué es lo que quiere decir? Lo que quiere decir es que la ley debe expresar cuál es el hecho imponible. El hecho imponible, por ejemplo, en la ley de circulación de vehículos es tener un vehículo aéreo, marítimo o terrestre. Que sea claro en esa denominación la ley. También la otra exigencia que nos hace Querat es que debe de ser el hecho imponible un acto, un hecho o un negocio jurídico que tenga una significación agregada. ¿Y cuál es esa significación agregada? Que sea indicativo de la capacidad económica, vedando la concesión de exenciones o bonificaciones tributarias discriminatorias. Todos deben de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. ¿De acuerdo a qué? A la capacidad económica, mediante un sistema tributario. La excepción al principio de generalidad, ¿cuál es? La capacidad contributiva. ¿Y qué es la capacidad contributiva?
es la aptitud económica para pagar el tributo. Todos estamos llamados a contribuir, incluso los menores de edad. Y hay muchas excepciones que no obedecen a la capacidad contributiva, pero se fundamentan en otros supuestos constitucionales que lo habilitan. Un límite al principio de generalidad es la capacidad de pago. Y la misma ley va a establecer quiénes van a tener la obligación de pagar y quiénes van a dispensarse de ese pago. Hay un artículo bien importante dentro de nuestra Constitución que por favor quiero también que le pongamos atención. Y es el artículo 135. A ver, ¿qué dice el artículo 135? Dice, permítanme, dice 135, dice, en el capítulo 3, deberes y derechos cívicos y políticos. Deberes y derechos cívicos son derechos y deberes cívicos de los guatemaltecos, además de los consignados en la Constitución y leyes de la República. A nosotros nos interesa el B. ¿Cuál es el B? Cumplir y velar por... No, perdón. Es el... Permítanme. El D. La letra D es la que nos interesa. Contribuir a los gastos públicos en la forma prescrita en la ley. Y yo les preguntaría, ¿y cuál es la forma de contribuir al gasto en la forma prescrita en la ley? ¿Cómo es que yo contribuyo al gasto público en la forma prescrita en la ley? A ver, ¿quién me dice? Pagando los impuestos, doctor. Correcto, pagando los impuestos siempre y cuando el hecho generador me obligue a pagar los impuestos. Este quiere decir que este principio es un mandato constitucional para el legislador. ¿Y cuál es? Que tipifique como hecho generador el presupuesto configurador del tributo, tomando en cuenta la capacidad económica, para que de entrada todos tengan la obligación de contribuir, lo cual no significa que en dicha configuración el legislador no pueda tomar en cuenta beneficios fiscales y excepciones. Ya las leyes por sí van a irse estructurando sin esos dos aspectos, sin beneficios fiscales y sin excepciones. ¿Por qué? Porque se considera que eso va en contra del principio de generalidad. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Si no es así, aquí nos quedaríamos, pero les pido favor que todos pongan ya su cámara, que vamos a tomar la foto si son tan amables. A ver, todos la cámara para poder tomar la foto si son importantes. Ya, vamos, Jorge Arenas, ¿qué? Ahí está, Jorge. Alfredo Monroy López, ¿qué pasó? Sí estoy lista, pero mi cámara no está funcionando. No hay pena, no tenga problema. Entonces, por favor, nos ponemos todos y vamos a tomar la foto. Ahí está. Pasen feliz noche, entonces, mucho gusto de saludarlos. Espérenme, solo quiero ver. Sí, aquí está la foto. Gracias, licenciada. Buenas noches. Feliz noche, nos vemos. Buenas noches. Adiós, Licenciado. cuídense mucho. Feliz noche, doctora. Pase feliz. Igualmente, que estén muy bien, pasen feliz noche, nos vemos el jueves. Por favor, lean el código tributario si son tan amables. Comiencen a leer ya. Pasen feliz.